naturalmente vuelve a instalar un debate en la extraordinaria popular. Enormes simpatías, adhesiones, un debate en torno al método. La lucha es del campo a la ciudad, de la ciudad al campo. El método es la guerrilla rural, el método es la guerrilla rural combinada con la huelga general de masas en la ciudad. El método es la toma del poder y no los procesos electorales. ¿Hubo gente en contra? De la Revolución Cubana, un sector minoritario de anarquismo publicó que estaban en contra de ese tipo, el Lucio Fabri sobre todo. Pero después no sé, seguramente llegó hasta donde tengo yo registro, no quiere decir que no haya existido otras cosas. Entonces, amanece la década del 60 en esa situación, con la Revolución Cubana dando sus primeros y augurales pasos y el movimiento, digamos, popular, el movimiento obrero, viendo qué ocurría ahí, adhiriendo a eso, etc. Y en Uruguay, los comienzos de una crisis que marcarán toda la década. Ya en el movimiento sindical uruguayo empieza a plantearse la necesidad de una nueva herramienta unitaria, a principios de la década del 60, que superara la UGT, que absorbiera de algún modo lo que quedaba de la vieja forma, que fuera capaz de atraer a sectores de estos sindicatos autónomos y que generara una herramienta unitaria de verdad, digamos, una herramienta unitaria de nuevo tipo, para prepararse para las condiciones de lucha que la crisis auguraba y donde ya además comenzaban, a partir de lo que señalaba el compañero, de la Guerra Fría y demás, comenzaba a plantearse una estrategia de imperialismo para la región, que tenía que ver con sembrar dictaduras, instalar un nuevo modelo económico, etc. Ya a principios de la década del 60 comienzan los debates de cómo generar una nueva herramienta para el movimiento obrero. Porque mencionaste Bretton Woods. Sí. Ya en el año 46, Estados Unidos, además de preparar las dictaduras, prepara su herramienta de control financiero y económico, que es el Fondo Monetario Internacional. Un fondo de préstamos cuyo objetivo estratégico es préstamos que no se puedan pagar a los efectos del control permanente sobre esos gobiernos. Y otra cosa, la Guerra Fría, durante la Segunda Guerra Mundial, en el movimiento obrero y en todo el pueblo había una fuerte simpatía por la Unión Soviética. La Guerra Fría empieza una campaña feroz contra la Unión Soviética, incluso el Partido Comunista pierde votos. Inmediatamente después de la guerra, cuando empieza la Guerra Fría, el Partido Comunista pierde votos, porque la campaña ideológica de Estados Unidos es muy fuerte. Cuando se suponía que era el momento de mayor prestigio que tenía la Unión Soviética en la mundial. Entre otras cosas por la contribución que había hecho la humanidad, derrotando el nazifascismo. 20 y tantos millones de rusos dieron la vida en aquella gesta. O sea que la política de prestar dinero para que el otro quede endeudado para siempre se generó en el 40 y pico de Cristo. Con Bretton Woods, el acuerdo de Bretton Woods, que sí es muy simpático. Vamos a hacer un fondo donde todos los países ponen capital según sus posibilidades y tienen votos según el capital que ponen. Lo cual hacía que Estados Unidos tenía la mitad más uno de los votos. Y recuerdo también que se inicia en marzo. Alemania, que había quedado liquidada en la Segunda Guerra Mundial, el mismo Fondo Monetario de Estados Unidos banca. Para la reconstrucción. Creo que eran 3.000 millones de dólares metidos en Alemania. No, un hecho anecdótico de que cuando finaliza la guerra, el triunfo de la fuerza aliada, bueno, a todos lados se festejaba y acá también un gran festejo y en el balcón del día de Argentina se pusieron todas las banderas de los aliados y se puso la música. Entonces hubo una gran manifestación comunista que reclamaba que también ahí tenían que estar la bandera. Entonces, todas esas cosas ocurrían en la década del 60 acá. En África se desarrollaba un movimiento de lucha anticolonial extendidos, en particular, pero en casi toda África. Y el movimiento uruguayo se plantea la construcción de una nueva herramienta unitaria que es en instancia en septiembre del 64 se nombra una cosa que se llamaba Organismo Coordinador para la construcción de la Central Nacional de Trabajadores, de la Convención Nacional de Trabajadores. No había sido el Congreso después, ¿verdad? Eso después. También. La Convención Nacional de Trabajadores. 64. Y ahí, 64, septiembre del 64. Y ahí le corresponde a Gerardo Gatti, luego mártir de este pueblo, trabajador gráfico por entonces, la conformación de un documento que se llama Funcionamiento y Organización de la CNT. Un documento precioso que un día se puede leer para ver cómo se imaginaba la historia de esa
de esa nueva central, convención. Y cómo incluso esto de central o convención ya era un problema de debate en la época. Entonces estamos en septiembre del 64. Ese mismo año se convoca precisamente lo que señalaba Curvelo, Roberto, al Congreso del Pueblo, como una enorme asamblea de organizaciones sociales y demás, atrás del programa de soluciones a la crisis, que entre otras cosas incluía la reforma agraria, la nacionalización de la banca, el aumento de salarios y jubilaciones y otra serie de cuestiones. En el Congreso del Pueblo participan 1.400 delegados, en representación de 700 organizaciones. Ese es el Congreso del Pueblo, el primer Congreso del Pueblo del año 64. Motivados de alguna manera por el éxito del Congreso del Pueblo, que un mes después del Congreso del Pueblo se conforma definitivamente la CNT. En la conformación de la CNT se debate en torno al propio nombre. Si tenía una estructura de central o una estructura de convención. Este documento que citábamos de Gatti defiende la necesidad de la convención, planteando que la integración a la CNT era una integración libre y por sindicatos. Es decir, que una estructura más federativa que centralista. Cada sindicato se integraba a la CNT de acuerdo a su propia representación. Y ahora vamos a ver cosas bien interesantes de este proceso. El primer congreso, o Congreso de Unificación Sindical se llamó, porque después hay una diferencia, cuando uno va midiendo los congresos, algunos llaman primer congreso a lo que fue el segundo congreso, porque el primero se llama Unificación Sindical. Y de ahí en adelante vamos a ver cómo los congresos de la central, de acuerdo a la orientación histórica que se tenga, se puede decir el segundo o el tercero, el cuarto o el quinto, ¿no? Dependiendo siempre de si el primero se considera primero o Congreso de Unificación Sindical, como algunos compañeros le llaman. El Congreso En ese Congreso de Unificación Sindical participan 423 delegados que representaban 85.000 afiliados. Esa era la central sindical. 85.000 afiliados, 420 delegados. Es fácil ver además la proporción entre delegados y afiliados para ver lo que existe hoy. La CNT entonces ¿qué es? La síntesis necesaria, posible, de la unidad sindical de esa época, muy generosa en su integración, convencidos los trabajadores por su propia experiencia de la urgencia de construir una central unitaria que superara la fragmentación, y convencidos de lo que se venía, de la necesidad de enfrentar la crisis, la acción del imperialismo en el continente y eventualmente los golpes de Estado que ya se empezaban a discutir, desde una herramienta unitaria de nuevo tipo. Tal es así que el primer congreso de la reciente CNT plantea ya en el primer congreso, 64, si hay golpe de Estado, hay huelga general. Perdón, fue en ese año que se produjo un golpe de Estado en Brasil, ¿no? Claro. Exacto, claro. ¿Podés esperar medio minuto? ¿Cómo no?